Bueno, aquí estamos nuevamente en este podcast Hablemos de Real Estate y tengo como invitada el día de hoy a mi querida Pilar Gigante, abogado de cierre del Loeder, Larkin & Hunter, que vamos a hablar ahorita de un tema bien importante, Pilar, porque creo que es algo muy común que vemos nosotros entre los hispanos, pero antes de eso quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Igual yo, gracias a ti, Marle, por tenerme aquí. Muy agradecida. No, súper feliz de que, bueno, que podamos tener, sabes, ese conocimiento profesional que necesitamos, porque muchas veces nosotros los hispanos cuando llegamos a este país llegamos con tantas dudas y nos dejamos llevar por el amigo del amigo del amigo que hizo Correcto. algo, ¿no? Entonces tú como abogado de cierre estábamos conversando hace unos días atrás que había un problema bien grande con respecto al nombre, sobre todo como decía en un principio entre nosotros los hispanos cuando tenemos o estamos acostumbrados que en nuestros países tenemos 2 o 3 nombres más 2 apellidos. Correcto. Y aquí eso no se ve. Aquí no se ve. Aquí es un primer nombre, generalmente inicial del medio y un apellido. Ok, entonces fíjate, estamos trabajando aquí cuando vamos a hacer un proceso de cierre, estamos trabajando con documentos legales. Pilar, ¿cuál sería el nombre que nosotros debemos utilizar? Realmente el nombre debiera de ser como está en el ID, en la licencia, si es licencia o pasaporte, porque siempre es un documento de gobierno que se necesita, como aparece en la licencia, en el ID o el pasaporte. Y aquí te voy a decir, matrícula consular, desafortunadamente no me la aceptan. Tiene que ser o licencia o pasaporte. Ok, entonces nosotros tenemos que estar bien pendientes como inmigrantes, que de repente si nos llamamos en nuestros países José Antonio Flores Bermúdez, okay, cuando llegamos y comenzamos un proceso migratorio en este país, usualmente nos entregan primero un Social Security Number. Okay, ese Social Security Number hay que chequearlo porque muchas veces no está el nombre completo. Por lo menos en mi caso, ellos me quitaron mi segundo nombre, pusieron solamente la inicial. Entonces ese Social, obviamente cuando vamos al proceso de pedir el ID, nos piden, o pedir nuestra licencia de conducir, nos piden alguna documentación gubernamental, llevamos el social y mi ID sale tal cual. ¿Qué problemas hay, por ejemplo, cuando estás en el proceso de comprar una casa y comienzas a firmar tus contratos con un nombre distinto a como aparece en el ID? El problema no es necesariamente la firma en sí, el problema es que el nombre tiene que, cuando tú llegas al cierre y el contrato tiene un nombre, y el banco tiene un nombre y entonces tú me presentas un ID, porque yo tengo en el cierre que ver el ID, un ID con un nombre diferente, entonces ahí es que hay problemas, porque el nombre del ID tiene que estar de acuerdo a cómo está el nombre en los documentos y en el contrato. Mucho de eso a veces se arregla durante el proceso de lo que se llama pre-closing, que es el proceso antes de llegar al cierre, a la mesa de cierre. Por eso es bueno, por ejemplo, mi sistema tiene una cosa donde tú puedes poner tu ID y mandarla a través de un sistema seguro a mi oficina. Perfecto. Entonces ya las muchachas que están trabajando en los documentos antes de llegar al cierre pueden comparar la licencia con el contrato con lo que dice el banco, porque hay veces que la licencia es diferente, el contrato dice una cosa y los documentos del banco dicen otra. Entonces todo tiene que estar más o menos igual. Ok, entonces la idea cuando hablamos aquí de un nombre diferente no es que obviamente va a aparecer en el contrato Pedro y tú te llamas Juan. Exacto. Sino que de repente en el contrato te colocaron Pedro Bermúdez y en la licencia aparece como Pedro José Bermúdez y en los datos del documento entonces aparece Pedro Bermúdez Soto. Exactamente, exactamente. Y lo otro es que muchas veces cuando llegamos a la mesa, entonces ahí es que sobre todo el comprador, obvio, me dice, es que yo quiero que aparezca mi nombre completo, José Bermúdez Soto, y nada más me tienen en los documentos como José Bermúdez. Ya para luego es tarde. Eso es algo que hay que decirlo a su agente desde un principio. Mira, yo quiero que mi nombre así es como que aparezca así de esa manera, y eso se habla con el banco, el lender que hace el préstamo, para que entonces ya cuando lleguemos a la mesa el nombre esté correcto. Si es un cash, un cierre cash, no hay problema o hay menos problema. Pero cuando hay un banco de por medio, que el banco me manda un paquete de este tamaño, impreso, y hay que cambiar el nombre, ¿no? Y que ellos corren crédito con el nombre de cierta manera y no de esta. Entonces ya es problemático cambiarlo en la mesa de cierre. Pilar, ¿y qué consecuencias pudiesen tener estas personas? Okay, primero vamos a volver a la parte de educación, de que ya la gente debe conocer que cuando vayan a hacer algún documento
pidan, muestren su ID, digan yo quiero que el documento salga de esta manera, e incluso para nosotros como agentes de real estate, un consejo es pedirle a nuestros clientes el ID antes de comenzar a hacer cualquier tipo de contrato, porque el mismo nombre también, así como aparece el ID, es como lo va a utilizar el prestamista, porque ellos también piden ese ID. Ahora, obviando de que eso haya sucedido, ¿cuáles serían las consecuencias entonces de que el título apareciera con un nombre, no vamos a decir diferente, porque no sería diferente, diríamos no correcto? Exacto. No, la consecuencia es más bien que puede dilatar el cierre si hay que hacer cambios en la mesa. Y entonces, realmente, por ejemplo, si tu nombre es, vamos a seguir usando, ¿cómo fue que dijimos? José Antonio Bermúdez Soto. José Antonio Bermúdez Soto. Vamos a poner que los documentos digan José A. Bermúdez. Eso no importa, nosotros podemos hacer un affidavit, un documento donde firman diciendo que es la misma persona, siempre y cuando haya una conexión más o menos. Realmente no van a tener problemas en sí. Puede que en un futuro entonces le vuelvan a pedir otra vez que firmen un documento diciendo, jurando que es la misma persona. Problema en sí, no. Pero puede dilatar el cierre, porque entonces hay que volver a hacer todos los documentos. Si es una variación muy peculiar, entonces sí, yo tengo que ir a la compañía de seguro de título a que me aprueben la variación. Ellos me dicen, mira, esto es lo que tú vas a necesitar para probar que la persona es la misma persona. Por ejemplo, uno que sucede muy frecuente es cuando tú te casas. Ajá, que comienzas a utilizar el apellido del esposo. El apellido del esposo, por ejemplo. O te divorcias. Y tenías título de una manera, cogiste el título de una manera y ahora tu nombre es otro porque te divorciaste o te casaste. Eso es algo que ya si nos enteramos en la mesa va a haber un serio problema en cuanto a dilatar el cierre, a lo mejor, porque entonces de nuevo tenemos que asegurarnos, porque hay tanto fraude ahí afuera, que es la misma persona. ¿Te ha tocado ese caso, Pilar? Me imagino que es lo más común, que la gente espera como que te salgan los papeles del divorcio para comprar la casa, para que el bien no entre dentro de los bienes mancomunados del matrimonio. ¿Te ha tocado ese caso en donde la persona, obviamente, tenía su apellido de casada, empieza el proceso de comprar casa y ya cuando va para el cierre ya se ha divorciado y ya no tiene el nombre, o se quiere quitar el nombre, o planea quitarse el nombre a futuro? Me ha pasado, inclusive me pasó la semana pasada, donde trajo la licencia totalmente en un apellido diferente al nombre que estaba en el título, porque era el lado del vendedor. Y entonces, afortunadamente, ella lo que pasa también fue, no solo se casó, pero se hizo ciudadana. Y tenía sus documentos en el teléfono, los había escaneado, los mandó, nosotros los chequeamos, y entonces ese sí se pudo resolver fácil por esa razón. Pero si ella lo hubiera hecho desde un principio, mira, mi licencia es diferente a como yo estoy en título, o me acabo de casar y yo tengo el certificado de matrimonio, donde ahora dice cómo va a ser mi nombre, pero no he cambiado la licencia. Mientras más tiempo de antemano nosotros tenemos para chequear todo eso y verificar que es la misma persona, mejor. Tú me estabas comentando un poquito el proceso de cómo tú lo harías acá. ¿Ese proceso es normal en cualquier firma de abogado? Se supone que sí. Se supone que sí, que todos los abogados tengamos el mismo proceso de chequear que la persona que está firmando es la persona correcta. O puede ser que en algún momento digan, bueno, no, ya no se puede hacer nada, no podemos cambiar nada, firma con este apellido porque así como aparecen todos los demás documentos. Se ha hecho con ese documento que yo te digo, pero igual tiene que demostrar de alguna manera legal que el nombre sí le pertenece o le perteneció en un momento a esa persona. Yo tengo que tener esa prueba. Antes de hacer el cierre. Antes de hacer o sea, de nuevo, mucho mejor antes de hacer el cierre, pero como me pasó con esa señora, que me lo pudo mandar ahí cuando empezamos a hacer el cierre, por eso es lo primero que yo hago antes de empezar a firmar nada, es chequear los nombres. Eso, yo como abogada, no sé si todo el mundo lo hace, pero yo como abogada lo primero que hago es chequear el nombre. Perfecto. Y es importante, Pilar, o es
una sugerencia de repente que válida que las personas cuando vengan a un proceso de cierre traigan una o dos más identificaciones adicionales o solamente con una es suficiente? Con una generalmente es suficiente, pero si traen más, sobre todo si hay variación en el nombre, pues mejor todavía. Pero la mayoría de los bancos nada más piden una. Otra cosa en cuanto a nombres, Marle, es por ejemplo que haya un error escrito. Vamos a poner Josué y José. Okay. Entonces, me ha pasado donde el banco, el contrato decía José, el banco ha hecho José, y cuando él me presenta el ID dice Josué con una U. Entonces es un error de omisión en ese caso. Un error de omisión, y ahí hay que hablar con el banco, y ahí hay que poner los papeles de nuevo, y ahí hay que, o sea, que hay muchos. Por eso, desde un principio, desde que se firma el contrato, es importantísimo, y desde que se llena la aplicación con el banco, importantísimo asegurarse de que ese nombre esté correcto y esté como está en el ID. Perfecto. Incluso yo creo que también hasta como hacer esa observación cuando hablas con el banco, porque sabes, Pilar, que últimamente todo se ha ido a la tecnología. Correcto. Incluso muchos bancos en un principio no te piden como que los documentos, sino que dicen llena la aplicación online, y a veces en esa aplicación online, por cómo está diseñada la página web, o no te permite colocar tu nombre completo, si tienes el nombre completo, el segundo nombre, sino solamente te permite colocar la inicial porque no tienes más caracteres, ¿no? Exacto. O de repente en la parte del apellido no te deja colocar tus dos apellidos, o si colocas los dos te reconocen uno, porque a mí me pasó, por ejemplo, que el sistema escolar con los niños cuando los fui a inscribir, como nosotros en mi país utilizamos dos apellidos, aquí para que el sistema, la computadora te reconozca los dos apellidos, tienes que colocarle un guión entre los dos. Correcto. Si no, aunque pongas los dos, automáticamente algunos sistemas, algunas plataformas te reconocen solamente el primero. Correcto. Y a veces reconocen el último porque ponen el primero como si nombre fuese del medio. Exacto. Exactamente, como segundo nombre. Entonces, en ese caso, cuando tú llenas esa aplicación online y ves que el resultado, lo que puedes llenar en la aplicación no te cubre todo lo que debes llenar acerca de tu nombre, es importante también hacerle saber al prestamista y decirle, correcto, mira, nada más lo puedo llenar de esta manera, pero te voy a enviar un correo con mi ID, te voy a enviar la información porque mi nombre correcto es este. Y así es como yo quiero que aparezca en título. Por ejemplo, yo he visto cierres donde la persona ha firmado contrato, enmiendas, un montón de cosas con un nombre que no es correcto. Wow. Y sin embargo no dicen nada, sino hasta cuando llegan a la mesa del cierre. Y yo digo, pero Dios mío, firmaron como 3 enmiendas, firmaron contrato, firmaron esto, firmaron aquello y nunca dijeron nada. Solo cuando llegamos a la mesa del cierre es que dijeron algo, y entonces ya para luego es un poquito tarde. Sí. Entonces, una cosa como un nombre que parece tan simple es muy importante para que sea un proceso smooth, ¿cómo se dice? Un proceso que corra rápido, que sea fácil, exactamente. Porque una letra puede hacer un desastre. Exactamente, no correremos el riesgo de perder el cierre, pero sí de retrasar todos los procesos, volver a hacer cosas que ya se habían hecho, y obviamente atrasar un poquito ese momento tan importante que ya tengas la llave en la mano de la casa, ¿no? Entonces es bastante importante. ¿Y te ha sucedido alguna vez, Pilar, que el nombre lo quieren cambiar después que ya tienen el título? Sí, me ha sucedido eso, y eso se puede hacer. Podemos hacer un título ya después de que se hagan los papeles de nuevo cuando es cash, no es problema porque no hay un banco de por medio. El banco es el que muchas veces tiene ciertas regulaciones que no podemos, yo no puedo cambiar y hacer cambios, pero ya después se puede cambiar. Y siempre podemos poner lo que se llama el AKA, que es also known as, también conocido como. Exacto. O podemos poner NKA, que es now known as, ahora conocido como. Eso también lo usamos mucho y se puede hacer de esa manera. O sea que se también puede colocar, si quiere usar su nombre artístico, señor, también lo puede hacer. Entonces, y colocarlo. Correcto. Siempre y cuando esté notificado, obviamente. Sí. Bueno, ok. Pilar, ya para culminar, de verdad que muchísimas gracias por darnos esta información que sé que va a ser muy valiosa, no solamente para otros agentes real estate, sino también para las personas que están en este proceso. Yo pienso que en cualquier proceso de compra-venta de lo que sea, donde hay un contrato donde tiene que ir tu nombre, tienes que estar bien pendiente, porque tenemos también la mala costumbre de que no leemos lo que firmamos, sino que vamos a la última página y estampamos nuestra firma allí. Exacto. Pilar, ¿qué otros servicios ofrece? Porque sabemos que acá, obviamente, yo uso mucho tu servicio con mis clientes, como abogado, pero aparte de traerte a los clientes como cierre, ¿qué tipo de servicio tú le ofreces al público general?
Realmente yo no Si quieren cambiar títulos, bueno, si eso quieren sí, cambiar... sí, cambios de títulos sí, pero cierres es realmente lo único que yo hago. Nosotros en esta firma tenemos un abogado que hace testamentos y hace, ¿cómo se dice? Fideicomiso, creo que se llaman los trusts, pero él no habla español, es lo único. Pero lo único que yo hago realmente es cierres y cambio de títulos. Perfecto. Totalmente. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, Gracias por Marley. acompañarme. Nos vemos entonces en el próximo video.